Buenos días, iglesia. Es el pastor Hugo, uno de los pastores de nuestra iglesia. I'm really thankful that I was given the invitation to be here with you this morning to teach. Estoy muy agradecido de tener la invitación de predicar para ustedes esta mañana. But more than that, I'm really thrilled with what the Lord is doing in this ministry, and we're very excited about the days ahead. Pero también estamos muy emocionados y animados por lo que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio hispano y por las cosas que también vendrán. Have you ever had the thought where you say, I wish that I would have known? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Yo desearía haber sabido. Maybe you take an action or you make a decision and then you learn new information too late. Quizás has tomado una acción, aprendes algo donde sientes que lo aprendiste muy tarde. You have regret. You say, I wish that I would have known. I would have done things differently. Y te lamentas diciendo, yo quisiera haber sabido, quisiera haberlo hecho de otra forma. This morning we're in 1 Corinthians chapter 6, and Paul is going to do two things. Y esta mañana estamos en 1 de Corintios 6, donde Pablo va a hacer dos cosas. He's going to give us a strong word of warning, Y nos va a dar una gran palabra fuerte de advertencia. and he's going to give us a clear way to have hope and confidence. Y también nos va a dar un camino muy claro para tener esperanza y confianza en Dios. If you're taking notes, I only have 2 points this morning. Y si estás tomando notas, solo tenemos dos puntos en esta mañana. Point number 1 is be warned. Judgment is coming for the unrighteous. Primero, tengan cuidado, el juicio viene para los injustos. We start reading in verse 9, part A. Don't you know that the unrighteous will not inherit God's kingdom? Y pueden ver ahí en sus Biblias en 1 de Corintios 6, verso 9, la primera parte dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Biblically speaking, we can sum up all of humanity in just 2 ways. Hablando bíblicamente, podemos resumir a toda la humanidad en dos formas. If you're reading in Romans chapter 5, Paul will say everyone is either in Adam's family or in Christ's family. Y si leen Romanos 5 en sus Biblias, van a ver o que estamos parte de la familia de Adán o de la familia de Cristo. Many passages will contrast believers and unbelievers. Muchos pasajes van a contrastar la idea de creyentes e incrédulos. This morning, our passage uses the term unbelievers or unrighteous to describe unbelievers. Y esta mañana nuestro texto describe a los incrédulos como injustos, como pueden ver en el pasaje. And Paul states about this category of people, the unrighteous, that they will not inherit God's kingdom. Y Pablo dice acerca de estos injustos, él dice, no heredarán el reino de los cielos. God's kingdom can be understood in a couple of different ways. El reino de Dios puede ser entendido en varias formas. On one hand, God's kingdom is now and it is near. De una manera, ese reino es ahora. In Mark 1, Jesus said, the time is fulfilled. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. He healed the sick. He cast out demons. Él sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios. He demonstrated the nearness of the kingdom. Él demostró que el reino estaba cercano. Now we have been forgiven of our sins, and yet we still struggle. Ahora nosotros hemos sido perdonados por nuestros pecados, pero todavía luchamos con el pecado. We have God's kingdom in part, but there is clearly still something in the future that we're waiting for. Tenemos ya el reino de Dios, pero en una manera hay un reino futuro que todavía ha de ser manifestado. This is why Paul talks about God's kingdom as an inheritance that we're waiting for. Y es por eso que Pablo habla del reino como una herencia que vamos a recibir. He's saying the inheritance is coming later when we will take full possession of God's kingdom. Y esa herencia vendrá más tarde cuando tengamos posesión total del reino ya cumplido de Cristo. Peter spoke about the inheritance in 1 Peter chapter 1. En 1 de Pedro 1, 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. What a contrast this inheritance is compared to what Israel had inherited in the promised land. Cuando comparamos esta herencia con la herencia que el pueblo de Israel recibió en el Antiguo Testamento, They had to fight enemies to take the land. They had to get rid of them in order to keep the land. podemos ver que ellos tuvieron que luchar, el pueblo de Israel, contra enemigos para obtener la tierra y seguir luchando para mantener esa tierra. But the inheritance that Paul and Peter are talking about is kept for us in heaven. Pero la herencia de la que habla Pedro y Pablo es una herencia que está guardada para nosotros en los cielos. So Paul's point this morning is very simple. The unrighteous do not inherit this kingdom. Así que el punto de Pablo es muy sencillo esta mañana. El injusto no hereda el reino de Dios. What kinds of things do the unrighteous do? ¿Qué cosas hacen los injustos? We read it in the rest of verses 9 and 10. Como pueden ver aquí en el resto del verso 9, pueden ver en sus Biblias, no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. We can summarize this list as people that live for themselves. Y podemos resumir esta lista simplemente diciendo, estas son personas que viven para sí mismos, They live for their own pleasure. viven para su propio placer They live to accumulate, to get more and more. y viven para acumular y obtener más y más cada vez. They don't value the truth. No valoran la verdad. Now, some of you might be very discouraged because there are ways that maybe you have sinned according to this list. Pero oyendo toda esta lista, tú te puedes sentir desanimado y decir, pero yo también he cometido las cosas que se mencionan aquí. It's very important that we understand that Paul is not talking about isolated events. Y es muy importante entonces que entendamos que Pablo no estaba hablando aquí acerca de estos pecados como hechos aislados. He's not talking about individual examples of sin. Él no está hablando de ejemplos individuales de pecado. He's talking about patterns and consistent characteristic ways of living. Él está hablando aquí de patrones, de un sistema consistente y característico de vivir de esa forma. He's talking about men and women that persist in rebellion. Él está hablando de hombres y mujeres que persisten en su rebelión. He's not talking about a moment of weakness here and there. Él no está hablando acerca de un creyente que tiene un momento de debilidad aquí o allá. I want you to imagine that you have friends that live out in the country. Yo quiero que te imagines que tienes unos amigos que viven en el campo They invite you to come spend the weekend with them to get away from the city and just relax for a little while. y te invitan ese fin de semana a pasarlo junto a ellos, lejos de la ciudad, simplemente para relajar. And you're very excited because they have a real working farm. Y te anima muchísimo porque ellos tienen una granja de verdad, donde They hay ha- animales de verdad. They have all kinds of crops out in the Y fields. también tienen mucha siembra en todo el campo. They have cows and chickens. Tienen vacas y pollos y gallinas. They have the fattest pig you've ever seen. Y tienen el puerco más grande y gordo que ustedes se pueden imaginar. They have a happy dog running around the yard. Y un perro muy feliz paseándose por toda la granja. Now, I want you to think about those last two animals, the pig and the dog. Pero quiero que te quedes pensando por un momento en esos dos animales, el Ah. puerco y el perro. A farm is a very messy place. Una granja es un lugar muy sucio. There's all sorts of things around a farm that can get you dirty, Hay muchas cosas que te pueden ensuciar cuando tú estás en la granja. but there's nothing at the farm that's quite as dirty as the pig pen. Pero no hay nada tan sucio como el lugar donde están los cerdos o los puercos. Pigs are always in the mud. Ellos siempre están en el lodo. They love being in the mud.
le encanta estar en el lodo. It's in a pig's nature to be in the mud. Está en su naturaleza estar en el lodo. But dogs are not like that. Pero los perros no son así. They might have some dirt on their legs and paws. Sus patas se le pueden ensuciar un poquito. They might get splashed by mud on occasion. Puede ser que el lodo les salpique un poquito. But a dog's life is not patterned by being found in the mud like a pig. Pero el patrón de vida de un perro no es el mismo de un cerdo que vive todo el día en el lodo. You can expect to find pigs in the mud, but it's not true of a dog. Tú puedes esperar incluso que un cerdo esté dentro del lodo, pero tú no esperas eso de un perro. The unrighteous live in their sin like pigs live in mud. El injusto vive en su pecado de la misma forma que el puerco vive en su lodo. Sin is their home. Sin is what they love. El pecado es su casa, el pecado es su hogar, es lo que aman. They are defined by this sin. Están completamente definidos por su pecado. Believers, on the other hand, may fall from time to time, Por el otro lado, los creyentes pueden caer de vez en cuando, but they are not defined by that sin. pero no están definidos por el pecado en sus vidas. So Paul says people whose lives are marked by sin and dominated by sin do not get the inheritance. Entonces Pablo nos dice hoy, aquellos cuya vida está dominada, marcada con un patrón de pecado, no heredarán el reino de Dios. And the unrighteous will not see heaven because heaven is a place where righteousness reigns. Y el injusto no lo verá porque el reino de Dios es un lugar donde reina la justicia. We read about this in 2 Peter chapter 3. Como dice en 2 de Pedro 3:13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. People that live in unrighteousness now cannot expect to have a home where righteousness reigns. Entonces las personas que viven hoy en la injusticia no pueden esperar heredar un lugar donde reina la justicia. This all feels very obvious. This is how our life works. Esto se siente muy obvio, así es que funciona la vida. Bad employees don't get the promotion, good Empleada- employees do. Empleados malos no obtienen la promoción en el trabajo. Los que trabajan bien, mayormente sí. So the question I had when I first read this text is, how were the Corinthians confused about this? How could they be deceived? Cuando yo leí esto me preguntaba, pero ¿cómo es que los corintios pueden estar confundidos? ¿Cómo es que pueden estar siendo engañados? Any idea I might have is a guess, but I think there are ways that we could be deceived today. Yo creo que hay algunas formas en que podemos pensar, en que podemos ser engañados, como hablan estos versos. The first way that we could be deceived is by arrogance. Podemos ser engañados primero por la arrogancia. Through this sermon series in 1 Corinthians, we've seen that arrogance was a central problem in this church. Ya lo hemos visto en la carta, en los sermones anteriores. La arrogancia era un problema grave en la vida de esta iglesia local. They thought they were smarter than everyone else and had all the answers figured out. Ellos creían que se sabían todas las respuestas y eran las personas más sabias e inteligentes. There is an arrogance in our day in some people. Pero hay también en nuestros días una arrogancia en algunas personas. That arrogance assumes that God will forgive because he is loving. Y esa arrogancia asume que Dios va a perdonar porque Dios es amor. It's an arrogance to say, I can live however I want to live because it is God's job to forgive. Y vivimos de una forma donde yo vivo y hago todo lo que yo quiero y lo que yo decido porque el trabajo de Dios es perdonarme. Friends, it's a terrible sin to presume upon God's kindness. Mis hermanos y hermanas, eso es algo muy grave, presumir acerca de la bondad de Dios. Paul talks about this in Romans chapter 2. Y en Romanos 2, Pablo lo dice en el verso 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Romanos 2:5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras.
a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. It is foolish arrogance to say, I'm going to live how I want to live, and I'll just repent at the end of my life. Es una arrogancia muy tonta pensar, yo voy a vivir como yo quiera y me arrepiento al final de mi vida. It's arrogance to say that God doesn't know what I do or he can't see what I'm up to. Es arrogancia pensar que Dios no está mirando lo que yo estoy haciendo, que Él no sabe lo que hay en mi corazón. We cannot presume upon God's kindness. No podemos presumir o tomar por sentado la bondad de Dios. Another possible way that they could have been deceived is by comparison. Otra forma, además de la arrogancia, la comparación. We- Compararse. We read in chapter 5 about the man that committed the extreme sin. Ya leímos en el capítulo 5 acerca de este hombre que cometió este pecado escandaloso. He was sleeping with his father's wife. Dormía con la esposa de su padre. The church could have been saying, well, I'm okay by comparison because I'm not as bad as him. Y la iglesia pudo haber dicho a modo de comparación, bueno, yo no soy tan malo como esa persona. Do not be deceived. People that are marked by persistent sin will not inherit the kingdom. No sean engañados. Alguien que vive en un patrón consistente de pecado, no arrepentido en su vida, no heredará el reino de Dios. It does not matter how your sin compares to the sin of another. No importa cómo tu pecado se compare al pecado de otra persona hoy. Maybe the church was deceived through spiritual activity. También pudieron haber sido engañados de una tercera forma, por actividad espiritual. Maybe they thought they had something like spiritual fire insurance. Quizás ellos pensaban que tenían un seguro contra incendios espiritual. They were members of the church. They had been baptized. Eran miembros de la iglesia, habían sido bautizados, This is something that I hear from people all the time. y es algo que yo escucho de la gente todo el tiempo. They think that they are okay with God because of something they did as a child in some church service. Y ellos piensan que están bien con Dios, lo escucho a menudo, por algo que hicieron hace mucho en un servicio de una iglesia. Of course, I'm a Christian. I walked an aisle and prayed a prayer with the pastor. Claro que yo soy un creyente, yo pasé al altar y repetí una oración que me pidieron, Tragically, their life may never have changed. pero trágicamente su vida quizás nunca ha cambiado. Don't be deceived. You can't think that you will get the inheritance just because your name is on a membership roll at a church. No seas engañado. No creas que puedes heredar el reino de Dios simplemente porque tu nombre está en una lista de miembros de una congregación local. These are all ways that the Corinthians could have been deceived. Todas estas son formas posibles en las que ellos pudieron haber sido engañados. I'll give one more example of a way that we could very easily be Y deceived les voy a today. dar un ejemplo más en la que nosotros hoy también podemos ser engañados. There is a notion in our culture where the Bible teaches about sexual sin. It is viewed as being old-fashioned thinking. Hay una noción en nuestra cultura que lo que la Biblia enseña acerca del pecado sexual es anticuada. There is a movement in culture that might seem crazy to us, Hay but un it is the movimiento- world that our kids and grandkids will grow up in. Hay un movimiento en nuestra cultura que pudiera parecernos a nosotros un poco loco y extraño hoy, pero es el mundo en que nuestros hijos y nietos vivirán. It will be increasingly normal and accepted and promoted for homosexual relationships to be the norm. Las relaciones homosexuales cada vez se van convirtiendo más en la norma, completamente aceptadas, y cada día crece esa noción. God's clear word is do not be deceived. Pero la palabra de Dios es bien clara hoy. No sean engañados. We are not wiser than God. No somos más sabios que Dios. There is no such thing as a gay Christian. No hay tal cosa como un cristiano homosexual. In the same way, there is no such thing as an adulterous
Christian. De la misma forma que tampoco hay una idea de un cristiano adúltero, There are no idolatrous Christians. como tampoco hay cristianos idólatras, There are no drunk como Christians. tampoco hay cristianos borrachos. Do not be deceived. People that live in an unrighteous way will not inherit the kingdom. No seas engañado. La persona injusta no heredará el reino de los cielos. So Paul's warning is very clear for us, so we cannot miss it. Así que es una advertencia muy clara y que hoy no tenemos forma de perder el punto que Pablo está trayendo aquí. We still have time to heed this warning. Así que todavía tenemos tiempo para escuchar atentamente esta advertencia. A day is coming where God will judge all peoples. The Bible calls it the day of the Lord. Y ese día que la palabra llama el día del Señor, es el día donde Dios juzgará a toda persona. We read about it in Acts 17. Como lo vemos en Hechos 17, verso 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. For the unrighteous, this is a terrifying passage. Este es un pasaje muy aterrador para el injusto. On that day, there won't be any hiding or pretending. Ese es el día que ya no habrá más forma de pretender o escondernos. All will be known and all will be seen. Todo será conocido y todo será visto a los ojos de todos. There may be someone in the room this morning that you feel this passage is a warning to you. Y puede ser que tú seas uno dentro de este grupo hoy, donde tú ves que este pasaje está escrito para ti hoy. We implore you to turn from your sin and give Jesus your life. Y te imploro hoy a que te arrepientas de tu pecado y vengas a Cristo. Our passage gives us a strong word of warning, but also a beautiful word of hope. Este pasaje nos da una advertencia muy fuerte, como hemos visto, pero también nos da una palabra de esperanza. Our second point is have hope. Jesus is mighty to save. Y la segunda parte que vemos hoy es tengan esperanza. Jesús es poderoso para salvar. We see this hope in verse 11. Y vemos esta esperanza en el verso 11 de 1 de Corintios 6. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. There are two important things to point out in the very first sentence. Y hay dos cosas muy importantes que tenemos que apuntar en esa primera parte del verso 11. First, he says, some of you used to be like this. Y él dice, y esto eran algunos de ustedes. There were people in the church that had lives patterned by these sins. Había personas dentro de la iglesia cuyo pasado estaba marcado por estos pecados. Maybe they were living in a same-sex relationship. Quizás estaban viviendo una relación del mismo sexo. Maybe they were stealing and cheating from others. Quizás estaban robando o haciendo trampas contra otros. They were like that before Jesus, but they're not like that anymore. Eran así antes de estar en Cristo, pero ya no son así. The gospel is God's power to save. El evangelio es el poder de Dios para salvar. He can take people that have zero hope of an inheritance and give them that inheritance. Él puede tomar a personas que no tenían absolutamente ningún motivo de tener esperanza, ahora ser parte de su pueblo. When someone is born again, their eternity is changed, but their life today is changed also. Cuando alguien ha nacido de nuevo, su destino eterno cambia, pero su vida hoy también cambia. This whole room used to be rebels, and now we're sons and daughters. En este mismo lugar, aquí hay un grupo de personas que eran rebeldes, pero hoy son hijos e hijas de Dios. Some of us used to live in the mud like pigs, Algunos de nosotros vivíamos como los cerdos en el lodo, but now we hate that mud that we used to love. pero ahora odiamos el lodo que antes amábamos. Our God is mighty to save.
Nuestro Dios es poderoso para salvar. No one has sinned too much. No one is unsavable. Nadie ha pecado demasiado. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de no poder ser salvo por la obra de Dios. The Bible teaches that God is rich in mercy. La palabra nos enseña que Dios es rico en misericordia. If he takes out his wallet, he's loaded with mercy. Si Él sacara su billetera hoy, Él está lleno y repleto de misericordia para nosotros. He has more mercy than we have sin. Su misericordia es mucho mayor que nuestro pecado. It's this time of the year where we start singing the Christmas carol, Joy to the World. Y es en este tiempo donde comenzamos a cantar canciones como Al Mundo Paz. And in that song, we sing about his power to save. Y en esa canción Al Mundo Paz cantamos acerca del poder que Él tiene para salvar. We sing, He comes to make His blessings flow far as the curse is found. Y Él viene a darnos esas bendiciones que son muchos mayores que las maldiciones que existen. Jesus is the only hope for the nations, and He's our only hope this morning. Jesús es la única esperanza para las naciones y es nuestra esperanza hoy también. The second thing I want to point out from that sentence is La that segunda cosa que quiero enseñarles de ese verso 11, Paul says that some of you were like this. él dice al principio, estos eran algunos de ustedes. Sometimes Christians might feel embarrassed that they don't have a big testimony. A veces los creyentes se sienten avergonzados porque no tienen un testimonio muy grande y llamativo. Maybe they grew up in a Christian home and part of a solid church. A veces pudieron haber crecido dentro del Evangelio, dentro de una iglesia saludable. They never lived a crazy life, and so they think their testimony is less than some other people. Nunca vivieron la vida loca, entonces pueden pensar que su testimonio no es valioso como el de otros. We need to know that it is no less a miracle for people to be saved in Christian homes than for the biggest sinners. Y tenemos que entender que el milagro de Dios salvar a personas en hogares cristianos es el mismo milagro de cuando Él salva a personas que han vivido perdidos. I've seen this in my own children's lives. Lo he visto con mis propios hijos. They don't have these wild conversion stories of being saved from a crazy life. Ellos no tienen esas historias y testimonios tan grandiosos de cómo fueron salvados. But every parent knows when a child has a change. Pero todo papá y mamá aquí sabe cuando un hijo suyo ha sido cambiado por Dios. One day they're sneaking around hiding things. Un día ellos están como comportándose y escondiéndose, escondiendo cosas. The next day they have this burden that they need to confess things to you. Y al otro día, cuando han cambiado, hay una necesidad en ellos de confesar sus pecados. They express concern over the salvation of friends and family that don't follow Christ. Ellos comienzan a expresar preocupación incluso por la salvación de sus amigos y las personas que les rodean. This is a miracle that only God can accomplish to change the heart. Y esto es un milagro que solamente Dios puede hacer, cambiar corazón. Paul's point is you used to be one way and now you are totally different. Your central identity is new. Es lo que les dice, ustedes antes vivían de una forma y ahora viven de otra. Toda su identidad ha cambiado. How does God do it? We get three pictures of what God does in Pero ¿cómo salvation. Dios lo hace? Aquí podemos ver tres imágenes que presenta el verso 11. You were washed. Fueron lavados, You were sanctified. fueron santificados, You were justified fueron justificados in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. You've been washed clean from guilt and the stain of sin. Han sido lavados y hechos limpios de la culpa y de la mancha del pecado. You've experienced transformation. Han experimentado transformación. You're now a new creation. Ahora son una nueva creación. Second, you have been sanctified. Han sido santificados también. If something is sanctified, it's made holy and set apart for a special purpose. Si algo es santificado, es algo que ha sido apartado para un propósito especial. There was a time that you were in the mud pit, and now you are set apart and made clean. Recuerda, había un momento en que tú estabas en lo más profundo del lodo y ahora has sido apartado con un propósito especial por Dios.
Third, you have been justified. Pero también dice, fueron justificados. Despite their many sins, the church stood vindicated before God. A pesar de todos sus pecados, fueron reivindicados en el nombre del Señor. They need not fear judgment the way the unrighteous do. No necesitan temer más el juicio como teme el injusto. God has already clothed them with Jesus' own righteousness. Han sido vestidos con la rectitud de Cristo. Note who's doing this work. Y miren quién está haciendo ese trabajo en el verso 11. You're saved in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God. En el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. It is Trinitarian work. Es un trabajo trinitario, un trabajo de la Trinidad. It begins in the Father's sovereign heart to call us. Comienza por el trabajo soberano de Dios al llamarnos. The Son does the work to redeem us and atone for our sins. Y el Hijo nos redime y toma el sacrificio por nuestros pecados. The Holy Spirit applies this work to our hearts to make us new. Y el Espíritu Santo aplica este trabajo para hacernos nuevos. He changes us from the inside out, and He is the guarantee of our ultimate Él salvation. nos cambia de adentro hacia afuera y es la garantía de nuestra salvación. We give glory to God for His kindness by the Father, the Son, and the Spirit in Y le salvation. damos gracias a su bondad, a la bondad de Dios por la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para salvarnos. In 2 points of closing for us this morning from this Y para passage. cerrar, quiero darles dos ideas. Point number 1, be what you already are. Lo primero, vive como quien ya eres. Christians are completely different in their identity after they come to Jesus. Después de venir y experimentar la obra de Cristo, tenemos una nueva identidad. He changes everything. Él cambia todo. So your relationship to sin is not now what it once was. Así que tu relación con el pecado ya no es la misma que era antes. You are no longer a slave to sin. Ya no eres un esclavo del pecado. You have a new nature now. Tienes una nueva naturaleza. The gospel says that Christ's followers have died to sin and been made alive to Christ. En esta nueva identidad los creyentes han muerto al pecado y han sido hechos nuevos en Cristo. We read in Ephesians that we've been raised up and we're seated in the heavenly places right now. Y dice en el libro de Efesios que estamos incluso sentados en los lugares celestiales ahora mismo. We do not have to fight to gain that status. Jesus has already won it for us. Y no tenemos ni siquiera que pelear y batallar para lograr esa nueva posición. Ya Cristo lo ha hecho por nosotros. Rather than fighting to get that status, we fight because we have that status. Y en vez de lograr para alcanzar esa posición o ese estatus, ahora peleamos con el pecado por la posición en la que ya estamos en Cristo. Jesus changes everything. Jesús cambia todo. We've been washed and sanctified and justified. Han sido lavados, santificados, justificados. The second point of application is pay close attention to your life. Entonces, primero, vive como lo que ya eres. Y segundo punto de aplicación, pon atención a tu propia vida. Paul tells us to test ourselves in 2 Corinthians 13:5. En 2 de Corintios 13:5, él dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? So you have to ask, what is the pattern of your life? Así que tienes que preguntarte hoy, ¿cuál es el patrón de mi vida? Where do you feel at home? ¿Dónde te sientes que estás en casa? After sin, do you have regret? Después que has pecado, ¿sientes lamento por haber pecado? Do you repent quickly of your sins? ¿Te arrepientes rápidamente de tus pecados? John Owen was a pastor that lived in London 400 years ago. Hace 400 años había un pastor en Londres que se llamaba John Owen. He famously said, "Be killing your sin, or your sin will be killing you." Y él tenía una frase donde él decía, mantente matando tu pecado o tu pecado terminará matándote a ti. Sin is not something to be played with. El pecado no es algo con lo que jugamos. It cannot be managed. No puede ser manejado.
our passage this morning and in the coming sections in 1 Corinthians 6, we'll talk a lot about sexual sin. Y en las próximas secciones de la carta en 1 de Corintios 6 seguiremos profundizando acerca del pecado sexual. Church, we have to be on our guard in fighting against sexual sin. Mis hermanos, iglesia, necesitamos estar atentos y listos para pelear con este pecado que nos asedia. This is the kind of sin that has led countless people away from the faith. Y este tipo de pecado, el sexual, ha alejado a muchísimas personas de la fe. If you are fighting against your sexual sin, that is evidence of God's work in you. Y si tú estás hoy peleando contra este pecado sexual en tu vida, es una evidencia de que Dios está trabajando en ti. So, Christ follower, pay attention to your life. Guard your heart. Así, seguidor de Cristo en esta mañana, ponle atención a tu corazón. Eternity is on the line. La eternidad aquí está en juego. The unrighteous do not inherit God's kingdom. El injusto no heredará el reino de Dios. So we want to be sober-minded and not be deceived. Así que seamos sobrios y no seamos engañados. And the church, we have confidence Entonces, iglesia, hoy también nosotros tenemos confianza. because we know our ability to stand before Christ is not on our own work, it's on Christ's. Porque sabemos que por la obra de Cristo nosotros no tenemos que depender de las obras nuestras para mantenernos firmes. And our God is mighty to save, Y nuestro- even those that have lives patterned by sin. Y nuestro Dios, recuerda, es poderoso para salvar aún a aquellos cuyas vidas han vivido sus vidas en un patrón de pecado no arrepentido. We close with 2 Corinthians 13:14. Y cerramos leyendo en 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Let's pray together. Oremos. Father, we thank you for your word. Señor, te damos gracias por tu palabra. We thank you for what your Son has done to save us. Te damos gracias por lo que tu Hijo ha hecho para salvarnos. We know that we are never going to be the same because of what he has done. Y sabemos que nunca seremos iguales por lo que Él ha hecho en nosotros. We pray that you would give us grace to live out the truth of what you have done in us. Y sabemos, Señor, que nos darás las fuerzas para vivir la vida que ahora debemos vivir como tus hijos. Jesus, we thank you for loving us and making us your own. Te damos gracias por amarnos y hacernos parte de tu familia. Amen. Amén.